Muy buenos días, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio. Es para nosotros un gozo poder llegar a este día lunes y poder llegar así también al inicio de nuestro repaso de escuela sabática para esta hermosa mañana, el cual está titulado El bautismo de Jesús. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga y preparémonos para pasar unos momentos escudriñando la palabra de Dios. Muy bien, muy buenos días, hermana Tonita, ¿cómo está? Bien, gracias, hermano Manolo. Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Es un placer saludarles y compartir la palabra de Dios con ustedes. Así es, amigo y hermano, que lo invitamos para que pueda acompañarnos en el repaso de escuela sabática de esta hermosa mañana. Y por supuesto, antes de iniciar nuestro repaso de escuela, queremos invitarlo para que sea usted quien nos acompañe en esta oración, para que el Padre Celestial y el Espíritu Santo puedan guiarnos a través de su palabra. Padre Jehová, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder reunirnos para hablar y escuchar tu voz, Señor. Háblanos a través de tu santa palabra. Por favor, pon tu Santo Espíritu en nuestros corazones, Señor, para poder poner en práctica lo que tú quieres para nosotros. Bendícenos pues, bendice a tu siervo que lleva tu palabra. Te lo suplicamos por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, ahora sí estaremos dando inicio a nuestro repaso de escuela sabática, el cual está titulado El bautismo de Jesús. Hermano Cativo, esta lección de esta mañana inicia muy interesante, pues nos habla acerca del bautismo de Cristo Jesús, pero más que todo también nos menciona la aparición de Juan el Bautista. Exactamente. Vemos aquí, dice, entra en escena Juan, el primo, pariente de Jesús. Después de cuántos años de sequía. Recuerden que Dios dejó de comunicarse, de mandar mensajes a su pueblo aproximadamente por 400 años. Malaquías fue el último. De allí ya no hubo mensaje de Dios. Pero ahora Dios levantó a este profeta. Como dijo el Señor Jesús más adelante, no ha habido otro más grande que él. Y vemos aquí Juan el Bautista. Imagínense un pueblo hambriento de escuchar palabra de Dios. Un pueblo que había vivido sin Dios. Pero como todos nosotros los seres humanos, Dios nos crea con una necesidad de adorar. Ese pueblo sentía hambre de escuchar. Ya no lo mismo que escuchaban de sus sacerdotes, de sus líderes. Necesitaban escuchar algo que llenara sus vidas. Por eso dice aquí que la aparición de Juan el Bautista debió de haber despertado excitación por toda la región. Decían aquí, había alguien que se parecía ¿a qué profeta? Profeta Elías. Entonces vemos el profeta Elías, porque también la profecía decía de que Elías vendría antes de que viniese el Señor. Y el mismo Señor Jesús dijo, Elías ya vino. Y se refería a Juan el Bautista. Este Elías también debe de aparecer antes de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez.
tenemos que ver que Juan el Bautista, vamos a ver qué predicó, cuál fue su mensaje, porque el mensaje de Juan el Bautista es el mensaje que hoy debemos también nosotros anunciar al mundo. Sigue diciéndonos ahí en la lección. Era la primera voz profética que el pueblo oía después de 400 años. Dios nunca había guardado silencio por tanto tiempo. Ahora Él hablaba al pueblo otra vez. Obviamente algo importante estaba por suceder. Aquí vemos varias cosas. Dice, era la primera voz profética después de 400 años de silencio. ¿Qué pasó durante esos 400 años? El pueblo se mantuvo alejado de Dios. Un pueblo alejado de Dios, adoradores de ídolos. Seguían tradiciones de los ancianos. O sea que los ancianos habían inventado algo, pero no seguían directamente la palabra de Dios. Y dice, Dios nunca había guardado silencio por tanto tiempo. Ni en tiempo, como hemos estado estudiando, ni en tiempo de los jueces, ni en tiempo de los reyes. Pero en esta ocasión sí hubo un largo periodo. ¿Qué habrán pensado la gente de ese tiempo? Que Dios nuevamente volvía a comunicarse con ellos. Pensaban, algo importante está por suceder. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo del capítulo 3 del 7 al 12. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 3, verso 7 en adelante. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Gracias, hermano. Entonces vemos aquí que Juan el Bautista predica no en las sinagogas, predica en el desierto, y la gente va a donde él. Un fenómeno, ¿verdad? Pero ¿por qué iba la gente? El que tiene hambre, ¿qué hace el que tiene hambre? Busca la comida. Aquel que tiene sed, igual busca el agua. Entonces así estaba este pueblo, y buscaban, y llegaron hasta donde estaba Juan. ¿Cuál fue el mensaje de Juan? Vamos a ver desde el versículo 1, vamos a empezar ahí, 3:1 en adelante. Dice la palabra del Señor, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, veamos hasta ahí. ¿Cuál era el mensaje de Juan? El arrepentimiento. Arrepentíos. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Qué es esa palabra que Juan anunciaba a ese pueblo? Cuando dice arrepentíos, es pensar en forma diferente. ¿Cuál era la forma entonces de pensar de ese pueblo? En cuanto hablamos a la palabra arrepentimiento, hermano, es porque realmente nos pone a nosotros a analizar qué es lo que nosotros estamos haciendo de nuestra vida. Qué es lo que estamos haciendo cerca o lejos de Dios, ¿verdad?
Porque entonces, ¿por qué le dice Juan arrepentíos? Porque necesitaban acercarse a Dios. Hoy nosotros necesitamos que hayan cambios en nuestra forma de pensar, cambios en nuestros propósitos. Pero a veces nosotros lo que sí sentimos o hacemos es que sentimos el remordimiento y no nos arrepentimos de corazón porque no hay un cambio. Es tan cerca el arrepentimiento al remordimiento. Muy parecido, pero no es igual. La diferencia del remordimiento en este caso tal vez sería, hermano, que nosotros reconocemos que somos pecadores, pero amamos el pecado más que a Dios. Sí, y también vemos de que el remordimiento tiene temor de lo que me pueda pasar. Y el arrepentimiento es dolor por el pecado que cometí. Son Así cosas es. diferentes. Entonces, cuando Juan decía arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, les estaba diciendo, cambien de ideas, cambien a una nueva dirección de su voluntad. Entonces vemos acá, ¿será que el Juan, el Elías del tiempo del fin, también va a predicar lo mismo? Al arrepentimiento, a que haya un cambio en nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que nosotros decimos muchas veces? Es necesario un reavivamiento. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en aquel entonces? ¿A qué llegó Juan? A reprender sus malas acciones, porque también acuérdese que le dijo al rey, al parecer que le había quitado la esposa a su hermano, me parece, ¿verdad? Sí. Por el cual le quitaron la cabeza, o sea que él señalaba cómo era el pecado, cómo es. Entonces vemos aquí que ese mismo mensaje viene y tiene que darse también hoy en día. El Elías del tiempo del fin, el Elías en el tiempo de Jesús fue Juan. ¿Y qué más decía el Señor? ¿Qué decía? Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y a toda Judea y a toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por el Jordán, confesando sus pecados. Y dice, salía a él, Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Quería decir que toda la gente iba a las orillas del Jordán. Dejaban la ciudad, dejaban la comodidad por escuchar palabra de Dios. Y dice, y eran bautizados por él. ¿Por quién? Por Juan, en el Jordán. Bueno, vamos a detenernos. Cuando dice, preparad el camino del Señor. ¿Qué es lo que es necesario preparar? Es necesario preparar nuestra mente, que es el corazón, donde se maquinan ya sea buenos o malos pensamientos. Entonces dice, preparad el camino del Señor. Prepara tu corazón, prepara tu vida, prepara tus hechos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esa gente creía? Como nos dice más abajo en la lección,
La gente pensaba que vivía en los últimos días. que vivía ya en los últimos días, que algo estaba por ocurrir. Pero ellos creían que lo que estaba por ocurrir era el fin. De hecho, sigue diciendo acá, hermano, vieron a Juan venir del desierto y animarlos a pasar por las aguas del Jordán mediante el bautismo. ¿Qué les recordaba todo eso a ese pueblo? Dice, esto era como un éxodo. O sea, cuando hablan del éxodo es porque ellos pensaban que prácticamente se estaba acabando el mundo. Y al terminarse el mundo, ellos iban a quedar mucho más alejados de Dios. Si ya estaban alejados, el pecado los iba a terminar separando totalmente de Dios. Y cuando también hablamos del éxodo, se recuerdan cuando Moisés saca a ese pueblo, también tienen que pasar por el agua. Ahora nuevamente, Juan está diciéndole a ese pueblo que cambie su manera de vivir, que cambie su manera de pensar, que cambie su dirección de los propósitos que tienen, que los pongan en Dios y que pasen por las aguas, que pasen por el bautismo. Cuando les dice enderezad, estamos en el versículo 3, enderezad sus sendas, o sea, enderezar los lugares torcidos del corazón. El corazón humano es engañoso. Puede decirnos hoy esto está bueno, mañana nos puede decir no, esto no está bien, hazlo de esta manera. El único que puede darnos una dirección correcta es Jehová Dios, cuando nosotros se lo permitimos. Por eso cuando le dice enderezar sus sendas, Juan por ello estaba predicando el bautismo del arrepentimiento. Más les decía, era necesario pasar por la purificación y la preparación para la tierra prometida. La mayoría de la gente pensaba que el Mesías les daría una victoria sobre los romanos y los introduciría en el reino eterno de Dios mencionado por los profetas. Gracias, hermana. Vemos también más adelante Juan empieza a decirles acerca de el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dice, la ira está por venir. Hay un juicio por delante. ¿Qué esperamos usted y yo? El mensaje de Juan es para nosotros hoy. ¿Por qué? Hay un juicio por delante. Por eso el Señor nos dice a través de este estudio, enderezad el camino, enderezad las sendas de nuestros corazones. Nos está llamando al arrepentimiento ahora. Cuando nos dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿De qué está hablando? El hacha es símbolo de juicio o castigo. Está puesta, quiere decir que está listo para la acción. Pronto habrá de emplearse. Los árboles también representa a gente, una figura que se emplea para representar al pueblo de Dios. Quiere decir que el juicio está presto para el profeso pueblo de Dios. También nos habla de limpiar completamente la era del
la era, o sea, donde está la cosecha que va a dar fruto. Limpiar completamente la era, o sea, la parcela donde se siembra para poder recoger fruto. ¿De qué se limpia? De la maleza, de la cizaña. También nos habla de un aventador. Veamos lo que ocurría en el tiempo antiguo. Todavía yo me recuerdo en el pueblo cuando venía la cosecha del frijol. Sacaban el frijol a asolear así en la mata, a que se secase, y cuando ya estaba completamente seco, venían y decían: se va a aporrear. Y eran unos palos un poquito largos con los cuales golpeaban a todo ese zacate que tenía frijol y lo iban dando vuelta, dándole vuelta, hasta que soltaba todo el frijol. Luego después venía el aventador. Estaba como parte de una zaranda, y con una pala lo tiraban al aire y el aire se llevaba lo que era la basura y el frijol caía en la zaranda. El aventador está puesto. De todo eso hablaba. Ahora, ese mensaje es para nosotros. El aventador está puesto. ¿Qué somos? ¿Trigo o cizaña? Nuestra vida, ¿qué clase de fruto está dando? Si no estamos dando buenos frutos, todavía la gracia está para que nos volvamos a Dios. Eso es lo que estaba pasando en ese entonces. El pueblo de Dios, todavía la misericordia, la gracia de Dios estaba para ellos. Y Dios envía a Juan para darles el último mensaje. Y a nosotros, ¿no creen que también estamos por recibir este último llamado? Para si nos decidimos seguir a Dios o seguir como estamos. Y nos sigue diciendo: la mayoría de la gente pensaba que el Mesías les daría, ¿qué dice? Una victoria. Pero ¿qué clase de victoria anhelaban ellos? ¿Victoria sobre el pecado? Dicen victoria sobre los romanos, y que los introduciría en el reino eterno de Dios mencionado por los profetas. Qué fácil, ¿verdad? Nada ni nadie podrá entrar en ese reino eterno de Dios con una naturaleza humana que hace lo que quiere. Tienen que haber cambios radicales en nuestras vidas, no medias conversiones, sino conversiones totales, porque Dios anhela todo o nada. No podemos estar a medias, porque hoy por hoy la iglesia donde tú y yo militamos, el Señor nos dice que la iglesia está como tibia. O sea, no estamos ni calientes ni estamos fríos. Half and a half. Con el mundo y con Dios. Y por eso el Señor, ¿qué nos dice? Estoy a punto de ¿qué? De vomitarte de mi boca.
Y vemos aquí, ese pueblo anhelaba sí la liberación, pero no quería responsabilidades ni dejar de vivir como estaban viviendo. Vemos acá, Juan era un líder político. No. ¿Y Jesús? Menos. Tampoco. Pero en la mente de ese pueblo, ¿qué miraban en ellos? Querían un libertador. Dice acá la lección, pero ni Juan ni Jesús estaban dirigiendo un movimiento político. Porque era como usted comentaba hace un momento, ellos no venían con la misma visión que la gente tenía, que iban a ser liberados nada más así de los romanos y ser llevados al reino de Dios. Entonces vemos acá que el movimiento de Jesús es un movimiento espiritual. Un plan de salvación. Por eso es que el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y quería que lo comprendiera la gente, pero estaba tan metido en eso. Y eso le agradaba a Satanás, que así creyera el pueblo. Que creyeran que el Mesías venía a liberarlos del yugo romano, para hacerlos una nación poderosa. Y por eso no hubo preparación. Hoy en día hay muchos que quieren liberación. Y hay doctrinas que dicen, la iglesia no va a pasar por el tiempo de angustia. Antes de que eso suceda, Dios se la va a llevar. Trampa de Satanás. Porque la iglesia tiene que ser purificada aquí en la tierra. Por eso es que Dios permite las pruebas, tanto individuales como también como iglesia. La vamos a pasar. Usted, hermano adventista, lo sabe. Pero tenemos que ayudar a otros anunciándoles estas verdades. Nos dice aquí que la explicación de Lucas acerca de lo que hacía Juan es una cita de Isaías. ¿Dónde encontramos eso? Isaías 40 del 3 al 5. Ahí encontramos esa cita que nos habla acerca de lo que dice la explicación de Lucas acerca de lo que hacía Juan. Es una cita de Isaías que describe la forma en que Dios prepararía el camino para que volvieran los exiliados a la tierra prometida. ¿Qué nos dice Isaías 40 del 3 al 5? Vamos a leerlo. Isaías 40. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y callado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces vemos, dice, voz que clama en el desierto. ¿Quién era esa voz que clamaba en el desierto? Juan. ¿Y qué decía él? Arrepentíos. Dice, preparen camino a Jehová. En otras palabras, lo que tú estás diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba diciendo, enderezad calzada, enderezad vuestros caminos, preparad, porque en aquellos entonces, cuando iba a venir a visitar un rey, esa población, la gente, ¿qué es lo que hacía? Días antes de que él llegase, todos se ponían a reparar el camino, a limpiar las piedras y todo, a allanar los huecos, a que estuviese todo
sin huecos, piedras, o sea, a limpiar el camino. ¿Y cuál es ese camino que debemos nosotros limpiar hoy? ¿A dónde está? Nuestro corazón. En nuestro corazón. Eso lo está diciendo Isaías y lo está repitiendo Juan. Vemos cómo estaba entonces esa gente en ese entonces, que había estado escuchando por años y años los mismos mensajes de está bien, todo está bueno, todo es amor, vivan como quieran, pero no habían cambios. Los hogares divididos, hombres teniendo no solamente una esposa, varias esposas, hijos desobedientes. Pero vemos acá que ese pueblo estaba necesitado de algo diferente, que viniese de Dios. Por eso nos dice, no es extraño que la gente acudiera en masa, o sea que eran cantidades de gentes que iban a escuchar a Juan. Llegará ese momento, hermanos, la gente va a querer escuchar palabra de Dios. ¿Por qué el mundo cómo está? ¿Hacia dónde está yendo? También dice, hermano, que Jeremías explicó la razón de ese camino especial, dice, hacerlo transitable para los más vulnerables de la sociedad, los ciegos, los cojos, las embarazadas, las madres con niños, los pequeños, y para que todos los demás que desearan regresar a la tierra prometida pudieran hacerlo. Entonces, como les digo, había que preparar ese camino, limpiarlo de todo, aquello que pudiese hacer caer, ya sea al cojo, al ciego. Y somos nosotros, hermanos, los responsables de limpiar, de allanar, de dar la palabra con el sazón. Porque una comida sin sal, ¿a quién le gusta? ¿Quiénes son los que se la comen nada más? Aquellos que por obligación se la tienen que comer. Pero una comida sazonada, dice, todos anhelan hasta más. Y así debemos nosotros hacer de la palabra de Dios, sazonada. Pero ¿cómo es que nosotros la vamos a sazonar? Cuando la escudriñamos con el deseo de aprender, de aplicarla a nuestra vida, de tener una comunión diaria con Jesús, verán esto muchos y querrán ellos también vivir como nosotros vivimos, amar al mismo Dios que nosotros amamos. Y eso es lo que pasaba, dice. No es extraño que la gente acudiera en masa a Juan. Se había encendido su esperanza de llegar a estar listos para el gran día de Dios que pronto vendría sobre ellos. Juan estaba preparando al pueblo para la primera venida. Pero ahora Dios ha levantado a Juan para el tiempo del fin, para que prepare a mucha gente para la segunda venida. Eres tú uno de ellos. Pero debemos de vivir en una completa comunión con Dios. ¿En qué condición estaba, como ya vimos, el pueblo en los 400 años? En lo espiritual y en lo social, malos. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy?
Así es de que, queridos hermanos, que la lección del día de hoy nos haya enseñado, como dice aquí las letritas azules, las personas fieles tenían conceptos equivocados acerca de la naturaleza de la primera venida del Señor. Hoy en día hay muchos que también, aunque son temerosos de Dios, no están confiando en un así dice Jehová. Pero no quiere decir que han rechazado a Dios. Tenemos nosotros que guiarlos. Es nuestro deber. ¿De qué modo los fieles en los últimos días podrían evitar conceptos erróneos acerca de la naturaleza de su segunda venida? Siendo escudriñadores de la palabra de Dios personalmente. Gracias a Dios, porque Dios ha mandado para este tiempo del fin hombres y mujeres que le aman. Nos ha dejado su palabra y nos ha dejado el espíritu de profecía. Amén. Hagamos uso de todo ello y el Señor nos bendecirá. Que Dios les bendiga, hermanos. Bien, amigos y hermanos, este era nuestro repaso de escuela sabática para este día lunes. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración. Hasta pronto.